Fe con sabiduría, Valentín y el Pisti Sofía. La concepción del mundo y de la vida en la Tierra, entendida como una lucha entre fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, ha existido en todas las tradiciones, diversas tradiciones en muchas épocas. Una de ellas fue expresada hace casi 2 milenios por un sabio gnóstico llamado Valentín, del cual se nos ha legado un inquietante y muy misterioso libro que se llama El Pistis Sofía. Su título resume su significado: fe y sabiduría. Decimos misterioso debido a que, como muchos conocimientos, Valentín y sus enseñanzas fueron perseguidas y se mantuvieron ocultas durante siglos, pero también porque el lenguaje que emplea en ese libro es un lenguaje alegórico, que está en clave y que hay que saber interpretar. Sus enseñanzas entonces hacen referencia a palabras como el pleroma, los arcontes, el ángel guardián, el demiurgo. ¿De qué hablaban los gnósticos y Valentín cuando hablaban de estos términos del demiurgo que decía mantenía a la humanidad prisionera de los engaños y de la materia? ¿Qué sería el ángel de la guarda? Y en última instancia también, ¿por qué las enseñanzas de Valentín fueron perseguidas? Vamos a hablar de esto. Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Ya comenzamos. Bueno, ¿qué tal, Nicolás? Bienvenidos a todos. Vamos a hablar hoy, en principio, para introducir este tema, un tema sobre una parte de nuestra historia y que, como hablábamos hace un rato con Nicolás antes del video, tiene muchísima vigencia y relación con nuestro presente como humanidad y quizás nos sirva para entender mejor nuestro presente también. De que en distintas épocas, incluso hoy en día también, hubo dos tipos de conocimientos. Hubo una tradición que fue considerada, y que hoy en día también eso sucede, que es la tradición principal o la corriente oficial, mainstream, como también se llama, y la tradición alternativa, en la época de la cual vamos a estar hablando, hace 1800, 1900 años atrás, a esa tradición alternativa se la llamaba la gnosis, ¿no? ¿Qué podemos decir, Nicolás, sobre estos dos procesos que van en paralelo en la humanidad? Bueno, como está muy claro esto, y ver esta dualidad, que en su momento fue complementaria y hoy no lo es, pero va a volver a serlo. Ahora vamos a explicar esto. Ya explicamos nosotros un poco en otros videos, pero para los que no lo han visto, que la historia de la humanidad se da en ciclos. Esto lo explicamos también mucho más en profundidad con el enfoque de la sabiduría o la ciencia astrológica, hoy bastante descalificada en general, pero que también tiene muchísimos conocimientos psicológicos y metafísicos inscritos en ella, donde se habla que toda la historia de la humanidad se va dando en ciclos de desarrollo, nacimiento, cúspide, culminación y terminación de las civilizaciones, y luego vuelve a comenzar el ciclo. El gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung hablara de esto en un libro, bueno, está implícita en toda su obra en verdad, pero en uno de sus libros se llama Ion, esto lo menciona particularmente, especialmente para hablar, además del gnosticismo. Fundamentalmente era uno de los principales representantes del gnosticismo y continuador de este movimiento. Ahora, cuando se termina un ciclo histórico, cada ciclo dura 2000 años, no lo vamos a poder explicar aquí en este video porque no es la finalidad del mismo, pero esto está fundamentado, hay todo un estudio y muchos investigadores que esto lo estudiaron, lo analizaron. Hay un cambio cultural en la humanidad. ¿Qué ha sucedido? Como también esto se expresa en el Majábharata, en la antigua tradición hindú, o Platón lo llama la edad oscura, la edad de hierro, donde va a predominar de estos dos tipos de conocimientos que vos estabas hablando, de un conocimiento oficial, que en la tradición también más psicológica y esotérica se le llama los dogmáticos, y la tradición esotérica. Esotérico quiere decir el conocimiento de lo interno. El gnosticismo, la gnosis, que ahora Florencia va a contar, vos vas a contar más aparte un poco de la historia, surge de lo interno, de la sabiduría, de la revelación, de un conocimiento a partir de la experiencia. Ahora vamos a hablar más de eso.
Estos dos conocimientos en la época oscura entran en pugna, dejan de ser complementarios, o sea, la dogmática, lo externo, la vida política, social de la humanidad, psicológica, se separa de este conocimiento más profundo. Entonces tenemos esta división y tenemos esta lucha muy encarnizada. Hace 8.000 años esto ya en el Bhagavad Gita lo relata y lo pone en el relato de dos familias, los Kauravas y los Pandavas, que entran en pugna, uno representando la luz y otro representando las tinieblas. Pero anterior a ese momento había una cooperación entre estas dos fuerzas. Esto también es temporal, esta cooperación y esta continuidad. Bueno, luego viene esta etapa y tenemos una gran división y una gran diferencia entre el conocimiento oficial, o sea, nuestra vida de todos los días, pasa a estar muy separada de ese conocimiento más profundo. Esta es la base. Y cuando termina una época histórica, tenemos 2 siglos de transición aproximadamente, donde estas enseñanzas vuelven a aparecer, porque al final de una época hay una gran crisis. Todo final termina con una crisis. Esto lo podemos entender en el sentido de cambio abrupto, cambio dramático en cuanto a su estado anterior. El proceso de muerte física es una crisis del cuerpo y también de la conciencia, según el nivel que tenga cada uno, pero hay un cambio dramático, porque un cuerpo que existía va a dejar de existir. Entonces, tenemos un proceso de mucho cambio, como la mariposa, que es más romántico este ejemplo, ¿no? La mariposa, el gusano transformándose en mariposa, ahí parece más romántico el ejemplo, pero igual es dramático el cambio, si lo observamos físicamente inclusive. Sí, bueno, justamente en relación, tomando un poco, continuando esa metáfora de la idea de la mariposa, ¿no? O sea, en este caso, tomando esta tradición, ¿no? De la gnosis de Valentín, que nació en Egipto en el primer siglo de la era cristiana, ¿no? Vos mencionabas que fue una época muy importante históricamente, como hoy también estamos en una época de transición. Valentín nació en el año 85, dio esa enseñanza durante todo ese siglo, entre el siglo I y los primeros años del siglo II, y después, a partir del siglo IV, o sea, con la persecución de los gnósticos, podríamos decir, de sus enseñanzas, este conocimiento entra como en una crisálida, ¿no? Un poco siguiendo esta imagen, o sea, se repliega, no es que desaparece, sino que se repliega sobre sí, queda solamente, se mantiene en algunos reductos, y en la historia, esto también Jung lo ha estudiado muchísimo, cómo en distintas épocas ha como mostrado que estaba todavía ese conocimiento, pero que se mantenía bastante oculto, bastante en el misterio, en la alquimia, en los cátaros, por ejemplo, en distintas etapas de la época medieval, y recién empieza como a salir de esa crisálida, salir nuevamente a la luz, a partir del Renacimiento, pero en particular gracias a la difusión de Blavatsky, sobre todo, 1875, y también después Steiner, Jung, fundamentalmente en el siglo XX, ¿no? Y aquí una gran oportunidad también y un sentido histórico seguramente, porque, como vos decías hace un ratito, ¿por qué en este momento salen nuevamente esos conocimientos a la luz y qué significado tienen para nosotros? Para eso tenemos que entender de que cuando hablamos de gnosis, aunque hicimos hace poco un videíto donde introducíamos un poco esta idea, se revela quién venimos a ser, qué es la gnosis. La palabra gnosis significa conocimiento, pero ¿conocimiento de qué? Conocimiento del ser humano en la existencia, es decir, revela de dónde venimos, dónde hemos sido arrojados, por así decirlo, siguiendo un poco esas metáforas que ahora vamos a ver en un mito, hacia dónde vamos también. Y tiene un simbolismo muy rico porque estaba escrito en un lenguaje que era la poética mayor, no es el lenguaje habitual que quizás nosotros estamos acostumbrados a leer en un libro, pero vos hace un ratito mencionabas el Mahabharata, por ejemplo, donde ahí también se expresaba en todo un lenguaje alegórico, un proceso de una guerra, en ese caso, que era una guerra interior, ¿no? En una guerra como la entendemos en el sentido externo. Y la cosmovisión de la gnosis podríamos decir que incluye la idea de que el ser humano, que no es naturalmente
un ser que sea solamente físico, sino que el cuerpo es un vehículo, que el ser humano ha caído en el mundo de, podemos decir, de las dualidades, en el mundo del sufrimiento, producto de que de su ignorancia, de la escisión de la sabiduría o de Sofía, y su posterior ascenso, liberación o retorno al mundo de lo uno, y esto lo expresaban ellos de múltiples maneras a través de distintas parábolas, símiles que usaban para poder reconducir, ¿no?, al ser humano a volverse a conectar con ese conocimiento y con esa experiencia primordial sobre su ser interior. Bueno, como en un escrito en relación a la caída, ampliando esta idea, hay un escrito de nuestro director, el filósofo León Azulay, maestro. Él aquí pone en el escrito que hay un sentimiento general que experimentan hoy todos los humanos, y ustedes que nos están viendo pueden observarse a ver si es así. No es un sentimiento que tengamos presente todo el tiempo, pero es que es el sentimiento de nostalgia. Nostalgia de haber perdido algo. Así que esto de la caída o habernos alejado de algo, ¿quién no ha sentido esto y quién no siente esto periódicamente hoy? Que algo me falta, que tuve, porque si yo siento que me falta algo es porque siento que lo tuve en algún momento o que está ahí, o que es una parte imprescindible de mí mismo. Esta caída, hoy lo podemos traducir, él lo explica así, en el lenguaje de la psicología moderna, como las neurosis, como el conflicto, como los complejos. Así que el mito, lo que vamos a ir viendo acá en el mito de Sofía, tiene una actualidad extraordinaria. El problema es la asociación a la palabra mito, y lo vamos a volver a repetir esto, porque siempre mito está asociado periodísticamente como un cuentito, un relato inventado, o inclusive peor, se asocia a mentiras, este mito que se cuenta. Sea como sea, todas las asociaciones en general son negativas. Gracias a Jung y a un grupo de personas que trabajaron con él, elevan el mito a categoría de conocimiento objetivo de la realidad. Conocimiento de la realidad, porque el mito tiene toda una cosmovisión. Sería muy ignorante desechar el mito, y es muy ignorante de nuestra parte hacer estas asociaciones al mito, atribuyéndole la categoría de mentira, de cuento, de relato fantástico, sin conocer su lenguaje, sin tener las claves, y es tan descabellado, y lo hacemos esto, como agarrar una fórmula matemática y decir que es un conjunto de números arbitrariamente mezclados, que resulta que después eran la teoría de la relatividad o cualquier otra teoría verídica que se utiliza. De igual modo, el mito es un lenguaje tan exacto como las altas matemáticas, más exacto aún, porque inclusive las matemáticas surgen de ahí. Totalmente, ¿no? O sea, nuestra mente sigue funcionando, como muy bien explica Jung, ¿no?, en ese nivel también mítico y simbólico. O sea, es el lenguaje en el que se expresan todas las noches nuestros sueños. Y pienso que hoy ya nadie se animaría a decir, o tendría que ser muy obcecado, muy necio para admitir que los sueños no tienen ningún significado, ¿no? Creo que hoy ya, después del trabajo de Jung, incluso de Freud también y demás, se acepta la idea de que los sueños están indicando algo, ¿no? Aunque, claro, muchas veces su lenguaje nos es sumamente extraño, ¿no? Y está ese nivel, ¿no?, de funcionamiento de nuestro inconsciente. Y bueno, en el caso de los mitos, usaban ese lenguaje, pero quienes creaban los mitos en realidad, ¿no?, se remiten a un nivel de la mente de los arquetipos, ¿no?, que Jung llamara el inconsciente colectivo, o sea, que señalaban en el sentido en que el individuo tenía que ir también, y transmitían muchos procesos, muchas enseñanzas importantes. Así es. Bueno, hay una coprotagonista o protagonista en este mito que es Sofía, ¿no, Florencia? Entonces podemos ir empezando por allí. ¿Qué simboliza Sofía y qué es este evangelio gnóstico de San Valentín, no? Sí, totalmente. Bueno, Sofía, en principio, la palabra, ¿no?, que viene del griego es sabiduría, y en relación a la gnosis, como la toma Valentín y su escuela, porque no era una sola persona, sino que era todo un grupo, en este caso la usa como símbolo de varias cosas, ¿no? Sofía representa más que nada el conocimiento, la sabiduría, pero también es el alma del mundo, también representa como la feminidad divina, ¿no?, el aspecto femenino divino o superior.
y también representa, por tanto, aquello a lo que los seres humanos tenemos que aspirar en el proceso de encarnación, en la vida, que es a adquirir la sabiduría o el conocimiento que nos falta a través de la experiencia, ¿no? Hay, digamos, muchas ideas importantes en relación a este mito y en particular, sobre todo, entender que como fue perseguido Valentín y sus persecutores escribieron sobre él en la época en que él vivió, por ejemplo, Ireneo o Tertuliano, lo primero que se conoció de Valentín fue gracias a sus persecutores o a sus detractores, ¿no? Y esta idea me pareció importante para relacionar con el tema de hoy, porque muchas veces aquello que se quiere acallar, aquello que se quiere perseguir, finalmente el que hace la censura o el que lleva a cargo la prohibición es el que termina impulsando, sin saberlo, a que ese conocimiento se dé a conocer. Pienso que quizás hoy, en parte, muchas veces ha pasado esto, ¿no? En la historia última. Y entender esto como dos procesos que son dos caras de una moneda, ¿no? Hablábamos de la lucha entre la luz y la oscuridad, no en un sentido dualista de opuestos irreconciliables como enemigos, sino como dos caras de una moneda. Porque si hay luz, hay oscuridad. No puede existir una sin la otra, ¿no? Y es en esta lucha entre uno y otro en que se va dando el proceso del aprendizaje y de la experiencia en la vida, ¿no? Me pareció esa idea importante aclararla porque si no, por ahí podemos pensar o creer equivocadamente de que los gnósticos planteaban un dualismo, ¿no? O entre mente y materia, y no, para nada, no planteaban la idea de un dualismo, sino al contrario, las polaridades, como explica Jung también, como dos caras de una moneda que se complementan también, y en esa lucha de la una con la otra, como la del día con la noche, van generando una experiencia del ser humano en la vida física, ¿no? Bueno, hay una sabiduría popular que hoy se ha perdido en dichos, donde esto está implícito en los dichos populares, pero que hoy ya no tienen vigencia, porque la gente hoy se mueve con el Internet y ha perdido esta sabiduría popular, natural que tenía el campesino. Cuando uno dice no hay mal que por bien no venga, incluye a la dualidad, no lo está excluyendo. Está diciendo que en el proceso de ignorancia, o sea, el análisis más profundo de este dicho sería que en el proceso de ignorancia, uno lo que consideró absoluto mal en un momento, no es que uno no le produjo sufrimiento y no era el mal, no era tal, era parte de un proceso de aprendizaje, pero sí existía como un proceso de dolor, de sufrimiento, de desviación de algo bueno. Esa misma desviación, esa misma caída que todos tenemos, si aprendemos de la experiencia, puede ayudarnos a ganar en conocimiento, en sabiduría más pequeña, ¿no? Y nos vamos volviendo más humanos y menos animales. Acá hay un proceso donde el ser humano, y Florencia lo va a explicar, ahora lo vas a explicar en un ratito, hay diferentes niveles en nosotros. Y hoy estamos viviendo en el nivel de la caída, bien identificado con lo material, a nivel colectivo hablando, ¿no? No a nivel particular. Totalmente, o sea, negando unas de esas dualidades, ¿no? Y no viendo que hay una tercera fuerza que es un punto de unión, ¿no? De hecho, en toda la concepción gnóstica, como también de los griegos, se concebía que el ser humano era un ser trinitario, ¿no? O sea, había tres habitando en cada uno, y esto también lo retoma Jung de manera extraordinaria en su psicología y lo explica para el hombre y la mujer modernos, pero en un lenguaje psicológico que nos es más cercano. Pero por supuesto que Jung estudió todo esto y también uno podría preguntarse por qué se interesó él mismo tanto en Valentín, en el Pistisofía, en los gnósticos, en la alquimia, en los mitos, en las parábolas, ¿no? Porque realmente ahí había una fuente de conocimiento enorme y que el ser humano hoy, en esta crisis que está viviendo, que viene de hace unos siglos ya, pero que hoy se ha acentuado porque es el fin de una época histórica, necesita recuperar el conocimiento perdido, ¿no? Por eso hablamos del mito de Sofía, que ellos muy bien lo relataban. Si te parece, es una síntesis, lo puedo ir contando, lo puedo ir relatando para que podamos desarrollar un poquito más la idea.
Sí, pienso que es fundamental escuchar primero el mito y luego los análisis de todos los conocimientos que hay acá desde la perspectiva de la psicología de Jung, la psicología profunda. Escuchemos el mito, Florencia, entonces contánoslo. Muy bien, bueno, en lo alto, en el alto mundo de la luz, existía una pareja primigenia que se llamaba Profundidad y Silencio. Este mundo se componía de 30 formas arquetípicas, ellos las llamaban eones. La más joven de estas formas arquetípicas, la más joven, aventurera, atrevida, era Sofía. Atraída por la curiosidad, descendió al mundo inferior y allí conoció al Demiurgo, creador de las formas físicas. Era un ser lleno de orgullo y voluntad de poder que a partir de los 4 elementos construyó un mundo de impresionante apariencia externa, pero era defectuoso ese mundo, repleto de defectos, al haber sido creado a imagen y semejanza de su creador. Sofía entonces quedó prisionera. Al contemplar las aflicciones del mundo, dolor, pena, desesperación, Sofía se llenó de compasión y se convirtió así en el espíritu del mundo, observándolo ansiosamente, como haría una madre que observa a su hijo en situación de vulnerabilidad. Las chispas de luz se engarzaron en las redes de los arcontes, que como arañas seguían manifestando sus redes de materia, emociones aflictivas, creencias falsas, en las que quedaban atrapados los humanos. Finalmente, los poderes de plenitud se unieron. Jesucristo se elevó triunfante sobre la tierra para rescatar a Sofía, sosteniéndola de la mano. Gozosamente ascendieron a las distintas mansiones celestiales, llamando a los portones de los guardianes espirituales, obteniendo una nueva conciencia. Una vez liberada, Sofía se dice que miró nuevamente hacia los confines de los mundos inferiores y al ver aún, aparte de la humanidad problematizada, en caos, la compasión llenó su corazón. No podía abandonar a sus hijos, las mujeres y los hombres que aún se hallaban fuera de la plenitud. Entonces se dividió, una parte de sí ascendió para vivir allí con Cristo y la otra, creada por la compasión, sigue en contacto aún con las regiones de este mundo, tratando de liberar a la humanidad, ¿no?, de sus sufrimientos. Bueno, es muy lindo, ¿no? Hay muchos simbolismos, Nicolás. Quizás podemos asociarlos con algunos otros relatos también, donde también encontramos este proceso donde hay un sufrimiento en la humanidad y hay una compasión de los seres superiores que vienen a dar los conocimientos. Sí, como decíamos antes, cuando hablamos de la nostalgia, de la caída del alma humana, representando Pista y Sofía, que vos habías analizado esto, el alma de la humanidad y todos los procesos que va atravesando el alma humana, el ser humano. Claro, hablar de alma hoy tiene asociaciones muy fantasiosas, pero hablamos de lo que somos en profundidad, aparte de un cuerpo físico, partiendo de una concepción no materialista, ¿no? Y en esta caída hay un alma, en este caso Sofía o el alma humana, que llega a un proceso donde se desvía, se aleja, que esto acá, como era muy largo explicarlo, se aleja temporalmente, ¿no?, de su origen trascendente, metafísico, se olvida, esto está en la filosofía de Heidegger, se olvida de sí misma cuando es arrojada al mundo, ¿no? Pues inclusive Heidegger toma esto y lo saca del mito, porque dice es arrojado al mundo, y se olvida de su ser, y se pierde con las cosas. Esto es lo mismo que dice Heidegger, ¿no?, en esta idea. Que es una idea muy antigua, porque está también, ayer hablábamos con nuestro director, están los mitos órficos, ¿no?, donde también hay un olvido, hay un salir arrojado, como proyectado, sí, desprendido y olvidarse. Sí, Florencia. Claro, claro, y justamente y después un ascenso, ¿no? Como hablábamos al principio, porque el problema ahí se habla del demiurgo, ¿no? O sea, el demiurgo ellos consideraban que era como una deidad, que era la que creaba todas las formas físicas, sí, ¿no? Es decir, que encadenaba, ella cae en ese mundo de la manifestación física porque
de lo universal a lo particular, del espacio, del pleroma, del espacio-tiempo, del vacío pleno, como dicen los budistas, hay un proceso de descenso, ¿no? De las energías, de densificación, podríamos decir, usando un lenguaje más moderno, de las energías, y manifestación de distintas formas físicas, ¿no? Podríamos pensar en las galaxias, los sistemas planetarios, hasta llegar a nuestro planeta e incluso la Luna, ¿no? Distintas manifestaciones de las formas de vida, ¿no? De la forma de vida original. Y en ese proceso que crea esas formas físicas, ahí se habla del demiurgo, ¿no? Para sintetizarlo, es bastante amplio el mito, lo plantea como la búsqueda después por retornar, ¿no? Por retornar ese estado de unidad, de plenitud, al pleroma que se había perdido, ¿no? Vos hablabas hace un rato de la nostalgia, que producía esa sensación que muchas veces todos cotidianamente podemos tener, que es que no nos sentimos totalmente plenos, como que nos falta algo, ¿no? Y lógicamente hay procesos de sufrimiento también por ignorancia que vamos viviendo en la vida, y que nos lleva muchas veces a preguntarnos por qué me sucede esto o cuál es el sentido, ¿no? Hacia dónde está apuntando. Y tanto en esta cosmovisión como en todas, salvo en el materialismo, la vida tiene un sentido y un significado profundo, ¿no? O sea que en el sufrimiento incluso también hay una finalidad o hay un señalamiento de algo que estamos desconociendo. Y para entender esto, Florencia, sí, acá vos justamente mencionabas que somos más que esto, que solamente el cuerpo, y esto está en el gnosticismo, y Pistisofía nos plantea que somos una trinidad. Si querés contarnos un poquito de eso, porque ayuda a entender esto, porque si nosotros pensamos solamente o creemos, y hoy es una creencia más que un pensamiento, ¿no? Porque esto se instauró con mucha fuerza desde hace 2 siglos, que es el materialismo, que solamente somos un cuerpo, vamos a vivir solamente a partir de esa realidad. Realmente estamos, como cuenta la primera parte del mito, que es bueno, no es la primera parte, sino habla del descenso, y se pierden todas las cosas el alma, que es justamente esta época. Esto es un proceso doble, ¿no? Porque hay un proceso en cada uno de nosotros así, pero además hay un proceso de la historia de la humanidad, donde en la historia hay caídas colectivas. O sea, acá estamos en ese momento de la historia, donde 7.000 millones de habitantes y un porcentaje menor que está en el ascenso o está ya realizando la parte superior del mito, está viviendo en ese momento, ¿no? Y para eso tenemos que entender que hay más en nosotros. ¿Qué plantea el gnosticismo como partes del ser humano? ¿Solamente el cuerpo? Claro. No, para nada, ¿no? Esa idea de que somos solamente cuerpo es producto del materialismo, ¿no? Básicamente de hace 2 siglos, pero en realidad para el gnosticismo, como también para la concepción griega del mundo, si podemos tomar una tradición que forma parte del patrimonio cultural de la humanidad, hablamos de 3, ¿no? O sea, el cuerpo, ellos lo llamaban ile, en griego se hablaba de soma, ¿no? Sería lo mismo, que es el portador de los instintos, ¿no? O sea, es lo que compartimos también con el reino animal. Todas las urgencias de la vida material tienen que ver con el cuerpo físico, los deseos físicos, pero también la lucha por la supervivencia y por la continuidad física de la especie opera en ese nivel, pero ese es un nivel nada más. El segundo nivel es el nivel que ellos le llaman la psique. El nivel de la psique, cuando ellos hablan de esto, se refieren a todos los procesos mentales que se producen del individuo encarnado en ese cuerpo, ¿no? Es decir, las sensaciones, las ideas que surgen de esa relación con el mundo, de esa interacción, las emociones que surgen de esa interacción con el mundo. Y por último, en el tercer nivel, se habla de neuma, ¿no? Neuma, de ahí viene la palabra neumático, porque neuma significaba aire, y neuma para ellos representaba el mundo de lo espiritual, ¿no? Entonces decimos un mundo físico, un mundo psicológico, o después se lo llamó del alma,
y un tercer mundo que vive en todos nosotros, que es el mundo del neuma, de lo neumático, que es lo espiritual, ¿no? El espíritu en nosotros. Claro, lógicamente ese nivel está en todos, pero nos hemos olvidado de que vivimos también en el nivel espiritual, y básicamente dice, producto de estos engaños del demiurgo, que también se puede interpretar como el ego ignorante, vivimos solamente atrapados en los primeros dos niveles, ¿no? En el de las necesidades físicas y en de los aspectos más cotidianos de la conciencia de vigilia de nuestro mundo psicológico y mental, ¿no? Y del tercer mundo que está ahí, del mundo de lo neumático, nos acordamos poco y nada, ¿no? Entonces, ¿qué planteaba eso? Bueno, recién aquellos que se liberan de las cadenas, digamos, limitantes, de concebirse solo como un ser físico o solo como una personalidad física, pueden acceder a una experiencia real espiritual en sí mismos, ¿no? O a una relación con lo que ellos llamaban Dios o lo neumático. Bueno, y ahí está la historia de todos los humanos, porque acá es donde el mito funciona en la vida de todos, porque todos estamos en alguno de estos procesos, o estamos muy identificados con el cuerpo, o sea que aclaramos y lo volvemos a aclarar una y otra vez, el cuerpo es un vehículo, no es que es algo malo, pero el problema es considerar que esa es la única realidad y vivir en función como si las otras no existieran, que en realidad son superiores al cuerpo, y el cuerpo es un vehículo de esa realidad. Es como en el plano de la energía, considerar que es más importante el cable que la energía. El materialismo sí lo considera más importante, por eso dice, se descubrió la electricidad. La electricidad no se descubrió, la electricidad estuvo siempre ahí, pero si miren un rayo, lo que hace es un personaje científico canalizarla y encontrar un vehículo para que se pueda mover la electricidad, que es un cable, aunque en la Tierra también se mueve la electricidad. Entonces, en este sentido, el problema es rechazar, negar, ignorar las otras dos realidades superiores, la psíquica y la espiritual. Y el demiurgo representa eso. Y en el nivel de la historia política social de la humanidad, ¿sí? Hay personajes que están más obsesionados por circunstancias kármicas, porque hay agentes históricos en este proceso, que encarnan esta energía, el aspecto más tiránico externo de la sombra, que está en cada uno de nosotros. No podría, que hablábamos con vos, Florencia, antes, y esto lo explica una discípula de Jung, lo explica Jung, una discípula muy lindo, dice, la sombra es este aspecto físico que nos domina por completo. ¿No? Cuando decimos una persona muy sombría en el lenguaje junguiano, nos referimos a que está muy tomado solamente por los intereses materiales, la ambición, el poder, el placer desenfrenado, solamente el placer, no el aprendizaje. Ahí decimos que una persona está tomada por los instintos, por lo físico. Ya no es ni siquiera como un animal, es una bestia. Este en el lenguaje simbólico también de los gnósticos en el Apocalipsis se habla de la bestia. Y encima tiene una clave numérica, porque los números son clave en esto, que dicen que es 666, ¿no? Que es totalmente el materialismo extremo. Bueno, y hay personajes en nuestro planeta que tienen el poder y que encarnan esa energía de la sombra y tiene un eco con nuestra sombra individual. Por eso pueden tener el poder, porque activan eso en nosotros por resonancia. La sombra colectiva con sus agentes, y esto resuena en nosotros. Si nosotros tuviésemos domesticada, porque esto es una idea muy importante, domesticar a la sombra, que no, uno tiene animales domésticos y no dice que es malo, ¿no? Entonces, atención, domesticar a la sombra, nuestro aspecto instintivo que es educarla, civilizarla conscientemente, ¿no? Con una idea superior de la existencia, no va a permitir que algo externo nos domine, que la influencia social negativa domine nuestra conciencia. Hoy no está sucediendo eso a nivel colectivo, aunque hay una masa crítica que ya empieza a darse cuenta de esto y que empieza a querer liberarse ya con un poco más de orientación adecuada. Todos quieren liberarse, pero ya más adecuado. Es como un prisionero que ya se conecta con las ayudas necesarias, no con el que le das una trampa, ¿no? Totalmente, es que es mismo a través de esas trampas
que se van tendiendo y esas dificultades con las que nos vamos encontrando, una realidad más compleja, que justamente es tejida por esto que vos estabas hablando, ¿no? Por esta sombra colectiva y también obviamente por la personal, que es la que le abre la puerta de entrada a la sombra colectiva. También el individuo, si se va superando a sí mismo, si va tratando de ir sorteando estas dificultades, se va haciendo mejor a sí mismo. Es decir, a través de esta realidad que en principio uno interpretaría desde el plano dualista de la mente como el mal, esta lucha contra lo que uno considera lo malo, lo que me hace sufrir y demás, que lógicamente existe, lo vemos todos los días en los periódicos. No obstante, si el individuo frente a esa realidad empieza a buscar respuestas, empieza a buscar salidas, se confronta con los aspectos de su sombra, con los aspectos, los conocimientos que le faltan, entonces estudia más y se va mejorando a sí mismo. O sea que lo que en principio lo tomamos como un aspecto muy crítico, apocalíptico, de alguna forma hoy, viéndolo desde una perspectiva mucho más amplia y no desde la perspectiva nada más personalista y limitada del ego, está construyendo una nueva humanidad, podríamos pensar, viéndolo en un sentido histórico más profundo y un poco también tomando el mito de Sofía, que representa también en cierto sentido eso, ¿no? Porque ella en la caída en la materia también corre riesgos, ¿no? Se aventura, corre riesgos, vive muchos procesos, sufre, pero finalmente se libera y también con un agregado de que gracias a que ella pasó por eso puede ayudar a otros por compasión y porque tiene la experiencia y el conocimiento a que se liberen también de lo mismo que ella ha transitado, ¿no? Bueno, vos acá habías puesto una cita que me gustaría que la menciones, si te parece, porque vos acá haces la pregunta, ¿no? ¿Por qué es necesario que Sofía, que recién hablabas de eso, el alma del mundo caiga, atraída por las engañosas luces, para atravesar pruebas y penas, alegrías y triunfos, que nosotros con nuestros alumnos nos preguntan habitualmente eso mismo? ¿Pero por qué el mal? ¿Pero por qué tiene que pasar esto? ¿Pero por qué tuve que atravesar esta neurosis o estoy atravesando esta neurosis? Y vos acá pusiste una cita de Jung, no sé si la querés leer, ¿no? Sí, es del libro de Inconsciente Colectivo y Arquetipos, donde dice, Jung responde a esta pregunta y dice, si no fuera por el salto y el centelleo del alma, el hombre se pudriría y desaparecería por completo en su mayor pasión, la ociosidad, ¿no? O la pereza, como nos decía nuestro maestro, el director de la escuela, ¿no? Decía que era el principal defecto hoy del hombre y la mujer, la pereza, ¿no? En Argentina se dice no tener ganas, ¿no? Exactamente. Bueno, Para que hay una lucha por tomar conciencia, ¿no, Nicolás? O sea, esto un poco de la imagen, ¿no? exactamente. Esta fricción, no como una dualidad no complementaria, genera la conciencia, como en el polo de la electricidad. Y hoy se quiere anular la fricción. La sociedad burguesa, el Estado liberal que se impone a partir de la Revolución Francesa, pretende anular eso. Y ha creado una fricción, pero de naturaleza destructiva, que no genera nada creativo. Si quieren anular las dualidades en todos los niveles de la vida, empezó esto con un infantilismo, ¿no? En una concepción metafísica infantil de la vida donde el universo o Dios era solamente bueno. Esto es la antesala de todo esto, que fue por eso combatido el gnosticismo, los maniqueos fueron desvirtuados en su mensaje, así que tenemos todo ese proceso. Ahora, Florencia, para cerrar, podemos también brevemente hablar de fe y sabiduría. ¿Por qué Piscis y Sofía? ¿Por qué estos dos procesos, no? Totalmente. Bueno, Sofía, como sabiduría, es el conocimiento que nos falta aprender, ¿no? En la existencia, la vida es una escuela, ¿no? Y en la escuela uno tiene que aprender. Pero la fe, que muchas veces no se entiende o no se asocia con el conocimiento, para los gnósticos, para Jung, para las psicologías transpersonales, la fe tiene que acompañarse con conocimiento. No es una fe ciega, no es una fe dogmática, ¿no? Sino que es una fe con conocimiento y uno podría decir, bueno, ¿fe de qué? Por ejemplo,
si he aprendido algo nuevo que antes no conocía, eso me permite tener fe de que voy a poder repetir ese proceso con otras cosas que ahora no conozco. Tengo fe en que puedo seguir aprendiendo, en que puedo seguir conociéndome a mí mismo, superando las dificultades. Y por supuesto, lógicamente, hay un aspecto metafísico que esté incluido fundamental, que tiene que ver con aquello que no podemos percibir por los sentidos físicos. Eso está implícito, ¿no? Y que nos supera, llamémosle Dios, llamémosle la mente universal o cósmica, ¿no? Pero en un nivel más psicológico, más cercano, quizás la primera definición de fe como la fe en nosotros mismos, de que podemos seguir superándonos, convertirnos en hombres y mujeres más íntegras, más plenos, me parece una idea importante para recuperar justamente la confianza y la fe en procesos superiores que se dan en cada uno de nosotros, ¿no? Y que hoy en día gran parte de la humanidad lamentablemente no está pudiendo realizar por la masificación. Pienso que el gnosticismo, Florencia, en relación a la fe y la sabiduría, lo que vos estabas explicando, nos puede ayudar a comprender o a entender más en profundidad, por primera vez, las enseñanzas señas del Maestro Jesús, que están en los 4 evangelios canónicos. Mientras te escuchaba explicar esto, me acordaba y venía a mi mente una enseñanza que está en el Evangelio, donde los discípulos le dicen a Cristo en un momento, aumentanos la fe. Y se me vino la imagen que los discípulos son el alma humana, pidiendo de Cristo la sabiduría, el conocimiento que necesitan. O sea, acá tenemos los dos componentes. Tenemos el alma abierta, porque pide y está abierta y tiene fe y reconoce algo superior que la va a guiar. Entonces acá tenemos encarnado en esta relación humana de maestro-discípulo la relación Cristo-Sofía. Esto hablaban los místicos, esto hablaba Meister Eckhart, en realidad es una idea que se desprende y esto lo explica en la mística alemana, un gran místico Meister Eckhart, que creo que hicimos un videíto en el canal sobre la vida de él, donde decía el alma, en el lenguaje místico, se desposa con Cristo, el alma, y el cuerpo es el templo, donde tenemos esa tríada de la que vos hablabas y hablábamos antes acá en el video de hoy. Y bueno, y para cerrar también, así nos liberaríamos, como pusiste vos aquí, del demiurgo, ¿no? Primero el interno, ¿no? Totalmente. Primero liberarnos de ese demiurgo interior y eso nos va a permitir de todos los demiurgos exteriores, ¿no? Que son muchos. Así que bueno, podríamos seguir hablando muchísimo de estos temas, pero no lo queremos hacer tan largo, así que esperamos que les haya gustado, que les sirva. Si les gustó pueden darle like al video, pueden suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, dejarnos sus comentarios y darle clic a la campanita para tener todas las notificaciones. Y también les dejamos la invitación al nuevo curso online que vamos a estar ofreciendo sobre la psicoterapia de Jung, la psicoterapia del cuarto camino de Gurdjieff, donde hay muchos caminos por recorrer y ellos plantean el conocimiento en estos dos niveles, ¿no? En el de la sabiduría y la fe, ¿no? Así que pienso que son herramientas importantes para aquellos que estén necesitando otras ideas, ¿no? Otros recursos para su vida cotidiana. Así es. Bueno, muchas gracias, Florencia, gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas, te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, Ouspensky y Nicholl. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia, estamos necesitados
muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí, con herramientas prácticas, salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad. Y los principios de la psicología de Jung, como los del cuarto camino de Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse, tanto en Occidente como en Oriente, para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy, una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico, y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender, así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano, para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes, y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos, realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso. Pero sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de 4 clases. Vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica. Vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa. Ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema de Jung como el sistema del cuarto camino. Ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, ofrecemos la modalidad online, que muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Te esperamos. Chao.